¡Ay, María, qué puntería! ¿Estás listo para este mensaje? Me encanta saber que la palabra de Dios nos enseña cómo vivir nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a aprender precisamente esa parte especial. ¡Ay, María, qué puntería! Va inspirada en cuando nosotros como seres humanos tenemos una muy buena puntería para aniquilar a una persona cuando comete un error, cuando comete una falla. Yo sé que en casa tú interactúas con las personas que son tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu suegra. Entonces, en ocasiones nosotros, como seres humanos, tenemos esa puntería tan fina de cuando alguien comete un error, utilizar versículos bíblicos o nuestras palabras para acribillar a la persona que ha caído. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante el error de alguien más? ¿Qué palabras son las que van después de que alguien cometió un error, cometió una falla? Es muy bueno reflexionar porque muchas veces nosotros nos convertimos en esas personas que lejos de edificar están destruyendo. Somos expertos en ocasiones, esta frase grábatela, somos expertos en rematar a la persona que ha caído. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces en nuestra mesa el tema de conversación es la persona que falló, cometió un error? Y frase que sigue ante el juicio es, ¿y eso que era cristiano? ¿Y eso que es ujier? Músico, pastor, hijo del pastor. Híjole, creo que ahí son teclas sensibles cuando nosotros criticamos y juzgamos a alguien por la condición, por el error que haya cometido, y tenemos que ser muy, pero muy prudentes. Creo yo en lo particular que si algo Dios quiere desarrollar en nosotros es la misericordia acompañada de esa prudencia que solamente Dios nos puede dar, porque lamentablemente muchas veces aniquilamos a la persona que ha caído en vez de ayudarla, en vez de ser esa persona que corra a hacer medicina y sanidad a quien ha cometido un error. Porque una cosa nos tenemos que grabar: ninguno de nosotros está exento a caer. Cualquiera de nosotros puede cometer errores, fallas, y podemos ser nosotros la presa de alguien más. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver a quién vino Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser conocidos por hacer acciones como Él. La pregunta es esa: ¿a quién vino Jesús? Su palabra dice que vino a los quebrantados de corazón, a los que tenían quebrada el alma, a los que tenían ciertos daños en su cuerpo, en su mente, que estaban enfermos, así lo describe, a los imperfectos, a los que se equivocan, a nosotros los que hemos pecado. Hay una enfermedad en la vida del ser humano, la cual es considerada el pecado. Y es necesario que nosotros la conozcamos y la desarrollemos de esta manera, que todos estamos luchando en contra de ese virus, de esa enfermedad llamada pecado. Y la pregunta es, a ver, Juan Carlos, ¿a qué te basas cuando me dices eso? Pues nos basamos a lo que dice la palabra de Dios. Marcos 2:16 dice de la siguiente manera: Jesús come en la casa de Leví. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran los fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué come con los de mala fama? Cuando Jesús los oyó, en la versión 1960 dice: ¿por qué come con pecadores? Y cuando se refiere a escoria es como los peores pecadores, las personas de muy mala fama. Los fariseos estaban cuestionando por qué Jesús estaba comiendo
con esa clase de personas. Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El fariseo, el religioso, tiene una puntería que podríamos decir: ¡ay, María, qué puntería! ¿Por qué? Porque están listos para acribillar, están listos para juzgar, para señalar. La persona que se cree muy santa y más santa que Jesús menciona señalando el drogadicto, la prostituta, el ladrón, el mentiroso, el ratero, el que habla mal, el grosero, el irrespetuoso. Mas sin embargo, Jesús está comiendo en la casa de Leví. Mientras estaba yo leyendo este pasaje en la Biblia, me pude imaginar una mesa llena de corazones quebrantados, de corazones rotos, de personas con el alma destruida y afectada. Porque todo tiene un inicio. No es que la persona nació de niño y dijo: oh, ahora voy a ser un ratero, ahora voy a ser un violador, voy a ser un asesino, voy a ser alguien que tome ventaja. Sino hubo un momento en su vida en que el alma se le fragmentó, se le dañó. Muchos de ellos vienen arrastrando cuestiones generacionales. Algunos de ellos tuvieron a mamá, a papá, que hacían y practicaban estas situaciones, estos pecados, y que ellos tenían el alma rota, tenían el corazón quebrado. Por eso yo puedo ver esa imagen a la vez de leer la Biblia. Puedo ver esa imagen de una mesa llena de corazones necesitados del amor de Jesús. Pero el fariseo está criticando, está juzgando, está señalando con el dedo. Tiene una puntería tan fina para acribillar y destruir a la persona que necesita ser amada, que necesita ser tratada con misericordia. Jesús come con los de mala fama. ¿Por qué lo hizo Jesús? Era su misión a la tierra, venir a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos. Pero tiene una frase, cuando Jesús habla acerca de su misión en la tierra, tiene una frase que lo anticipa y dice: el Espíritu de Dios está en mí y me ha llamado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Aquí nos está dando una luz la palabra de Dios, que es que necesitamos de su Espíritu Santo para poder ver a las personas de la manera en la que Dios los vería. No con nuestros ojos naturales, porque creo yo que por naturaleza caída que tenemos nosotros, el ser humano ve lo peor de las personas. Necesitamos al Espíritu Santo para poder nosotros ver más allá de un corazón quebrantado, roto y un alma herida. Jesús nos enseña a través de su palabra que Él come en la casa de Leví y los de la mala fama, los pecadores, la escoria de Israel en aquella época, en aquellos momentos. Le da las buenas noticias a la mujer samaritana. Sí, la mujer samaritana que había tenido varios esposos y con el que vivía no era su esposo. ¿Hace cuánto tiempo no comes con una mujer adúltera? ¿Hace cuánto no comes con un ladrón, con una persona llena de avaricia, con una persona que consideran endemoniado, con un drogadicto, con una prostituta? ¿Hace cuánto tiempo no compartimos alimento, no les damos una sopa o un vasito de agua? Jesús, Él a eso vino. Y si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, creo yo en lo particular que aquí la palabra de Dios nos está hablando. Muchas veces criticamos y juzgamos a un indigente,
Yo considero que un gadareno es muy similar a una persona que a través de las drogas o de traumas en su infancia, adolescencia o juventud o aún en la vida adulta, se les quebró el corazón y ahorita están viviendo en las calles, están pasando momentos muy difíciles, muy complicados. Entonces tenemos que hacer una reflexión en nuestro día a día. Yo intento hacer esa reflexión para cada día que podamos parecernos a Jesús. Ay María, qué puntería. Creo que este tema se está poniendo muy interesante. Te comentaba que el fariseo es el que tiene una metralleta para aniquilar, para fulminar a quien ha cometido un error, a quien ha cometido una falla. La pregunta es, ¿qué los ha llevado a eso? Yo considero que es no comprender que el ser humano está enfrentando una enfermedad desde su creación, desde su desobediencia. Está enfrentando una enfermedad llamada desobediencia, pecado, que trae consecuencias. La avaricia es una persona, es un deseo enfermizo de tener más riquezas. Es considerado una enfermedad. Cuando nosotros vemos a una persona llena de avaricia, muchas veces podemos juzgarla sin saber ese trastorno obsesivo que lo ha llevado a hacer cosas que inclusive hasta pueden ser injustas para acumular mayor riqueza, mayor economía. Y si tú le escarbas en el fondo, tuvo que haber una situación por la cual esta persona se convirtió de esa manera. Algunos de ellos tal vez pasaron carencias muy fuertes en su infancia. No describe la Biblia con exactitud qué pasó Leví, Mateo, el publicano, pero lo que sí se logra ver entre las líneas de la Biblia es que él estaba siendo un cobrador de impuestos, el cual era visto de una manera muy mala, de mala fama en Israel, porque era como una traición hacia su propio pueblo. Imagínate, ¿qué lo llevó a él? El querer tener una estabilidad económica, rompiendo con principios de su misma cultura. Y Jesús sí lograba ver lo que había en su corazón, lo que le había quebrado, lo que le había dañado. Por eso él lo llamó como su discípulo, le hizo ese llamamiento de comer en la mesa, y no solamente a él, sino a sus amigos, los cuales no eran bien recibidos ni bien vistos en aquella época en Israel. Lo mismo sucede con una persona que tiene neurosis, que es una enfermedad psicopatológica. Como lo estuve investigando, es considerada la ira, la furia, ser un neurótico. Muchas veces nosotros reaccionamos con ciertos impulsos o los juzgamos por cómo se comportan en esa bipolaridad, mas no nos damos cuenta que es una enfermedad que no ha sido tratada. A lo mejor hay ciertas heridas, ciertas situaciones que no han sido sanadas, por las cuales esta persona reacciona de esa forma. Otro caso que es muy común de personas que tienen problemas con la lujuria, con la lascivia en exceso, y lo cual conocemos en el barrio como Juan Querendón. En realidad son personas que no han podido llenar ese vacío y sanar esas áreas generacionales que le han traído consecuencias en su vida diaria, porque al final del día el que estas personas no puedan serles fieles a sus esposas o inclusive a su esposo, porque también hay casos en los cuales la mujer tiene esta enfermedad de lujuria o un líbido excesivo, nos damos cuenta que trae un desorden, trae una situación complicada en su vida. Mas sin embargo, nuevamente te lo vuelvo a comentar, son enfermedades que no han sido sanadas. Ha habido daños en el corazón. Por eso cuando nosotros vemos esto, esta situación, cuando vemos el pecado como una enfermedad, podemos ser personas más sensibles, más misericordiosas. Lo mismo pasa con las personas que mienten en exceso. ¿Sabías que es una enfermedad? Se llama mitomanía, las cuales muchas veces se volvió tan común mentir que
pasan a vivir en un mundo irreal. Yo sé que en ocasiones hemos convivido con alguna persona que ha caído en las drogas, que ha tenido una adicción, ya sea por el alcohol, por el cigarro, inclusive hermanos en la fe, que tú los veías que se bautizaron, que le echaron muchas ganas, que estaban esforzándose, y llega un momento donde tienen una recaída del cigarro, tienen una recaída en las drogas o en el alcohol, y muchas veces se acribilla a esa persona, se le juzga, se le menciona esta frase: ¿para qué se bautizó? Y eso que pasaba al frente al altar a llorar. ¿Te das cuenta cómo muchas veces somos esos fariseos que acribillan a los demás con sus palabras, con una santidad excesiva, saliendo por nuestros labios criticando y juzgando a los demás? ¿Te das cuenta? Porque quien juzga es porque considera tener una mejor vida que la persona a la cual está juzgando. Las adicciones es considerada también una enfermedad neurológica. Así es como se describe, una enfermedad neurológica. Cuando yo conocí a un cierto número de personas con las que empecé a convivir, una de ellas me dijo: es que tengo que saber llevar y lidiar con esta enfermedad. Yo le dije: ¿cuál enfermedad? La adicción. Y yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero muchas veces la iglesia o los seguidores de Jesús no respondemos con amor y misericordia como debiésemos responder, considerando que esa persona está atravesando una enfermedad. Muchas veces utilizamos balas que dañan el corazón de estas personas, diciéndoles: eres un drogadicto, eres un flojo, irresponsable, no vas a trabajar, no haces esto, te la pasas en la calle. Y no nos damos cuenta del proceso de ansiedad que están pasando estas personas, que no pueden dejar esa adicción porque ya es una cadena, es una enfermedad que se fue desarrollando, muy similar a la diabetes, al dengue. Imagínate tú a una persona señalándola y juzgándola porque tiene dengue y está tirado en cama, diciéndole: hey, eres un flojo, eres un holgazán, eres un irresponsable, no sales a trabajar. Muchas veces, cuando se nos olvida la misericordia o no conocemos que una adicción es una enfermedad, podemos comportarnos de esa manera. Jesús comía con pecadores, pasaba tiempo con ellos y los comprendía gracias a la gracia y la misericordia. Gracia es tratar bien a las personas y amarlas aunque no se lo merezcan. Gracia es lo que Dios nos dio. No nos merecemos el amor de Dios. Todos hemos cometido errores. Yo que estoy hablándote y tú que estás viendo este video, has cometido fallas, has cometido pecados. Inclusive tienes ciertas enfermedades de las cuales yo te mencioné. Por eso continuamente tenemos que ir con el médico de médicos. Tenemos que ir a sentarnos a la mesa con Jesús y platicar con Él. Debido a que muchas veces nosotros, teniendo enfermedades y pecados, nos atrevemos a juzgar a los demás. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:2 al 3. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Ok, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Te leí la Nueva Traducción Viviente para quienes son super fans de la 1960. Dice: porque tú que juzgas, con la vara con la que mides serás juzgado. Tú que juzgas a los demás. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros criticamos y juzgamos a una persona porque cayó, porque cometió un error. Y muchas veces el tronco, la enfermedad, el pecado con el que nosotros estamos lidiando es más grande que esa pequeña astilla de la otra persona. Jesús lo dijo porque sabía que aún en el 2024
personas iban a juzgar y acribillar a otros. Lo que pasaba con los fariseos cuando quisieron ir a apedrear a la mujer. Jesús les dijo: el que esté libre de tronco en su ojo, te lo estoy parafraseando, el que esté libre del tronco de su ojo, tire la primera piedra. Porque ellos estaban juzgando a una mujer sorprendida en adulterio. Si ellos no tiraron esa piedra es porque tenían un tronco, tenían un pecado, tenían una enfermedad con la cual estaban lidiando. Te das cuenta que cuando nosotros estamos conscientes de nuestra humanidad, de que somos vulnerables al pecado, dejamos de estar mirando la vida ajena, lo que está viviendo, lo que está pasando otra persona. ¿Cuántos corazones quebrantados son con los que comerás la siguiente semana, en 15 días, en un mes? ¿Cómo verás al hermano cuando comete un error o una falla? ¿Serás María acribillando con una puntería? ¿O serás Jesús sanando un corazón quebrantado? Me gusta mucho esta frase: un curita de gracia y un vendaje de misericordia. Para esa persona que ha sufrido o que se le ha dañado el corazón. Vamos, sí se puede. Podemos reflejar el amor de Jesús. Recuerda que hemos sido llamados a parecernos a Él. Deseo que este mensaje se guarde en tu corazón y surja un efecto en tu memoria para que haya una transformación verdadera de nosotros, los seguidores de Jesús. Dice su palabra que mayores cosas haremos nosotros. Tal vez se refiera a que amaríamos a las personas como Jesús las amó, y mayores cosas se pudiese referir a que el ministerio de Jesús duró 3 años. El tuyo va a durar posiblemente un mayor tiempo. Puede ser que vivas 10, 15, 20, 30 años y tú puedas comer con más pecadores que los que comió Jesús. Te animo, te aliento, te motivo a que seamos Jesús en las calles. Somos las manos y los pies de Jesús. Y esta ciudad, este mundo necesita a personas que reflejemos ese amor. Deseo que cada día seas nutrido en amor y misericordia. Que cada vez que puedas platicar con Jesús, que ores, le digas: quiero parecerme más a ti. Quiero juzgar menos a los demás. Quiero aprender a amar a los pecadores, así como Jesús lo hizo. Señor, te damos gracias por este tema. Deseo que sea de gran bendición para mis hermanos y que lo que creo yo que he hablado a la vida de ellos sea de bendición para sus corazones, que puedan tener un curita de gracia y un vendaje de misericordia. Padre, que en el transcurso de la semana, en el día a día, ellos puedan reflejar tu amor. Muchas gracias por este video. Suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta abajo qué tal te gustó, si esperabas que el tema de Ay María, qué puntería tratara de eso, y si el Señor te bendijo con este tema, compártelo en tus familiares, en los seguidores de Jesús que tú conozcas, y suscríbete al canal. Nishai.